Buenos días. En la sesión de hoy vamos a hablar de Ojos Azules. En Ojos Azules, Toni Morrison construye un universo narrativo en el que los personajes no pueden comprenderse como entidades aisladas, sino como nodos de una red compleja de vínculos familiares, históricos y sociales. La novela, ambientada en una comunidad afroamericana del Medio Oeste estadounidense durante la década de 1940, examina con crudeza los efectos del racismo, la pobreza y los ideales de belleza impuestos sobre la subjetividad de individuos que ocupan posiciones de extrema vulnerabilidad social. En este contexto, los personajes funcionan como espacios de inscripción del trauma colectivo y como testimonios vivos de una sociedad que jerarquiza el valor humano a partir del color de la piel, el género y la conformidad con modelos hegemónicos. La historia se articula en torno a dos familias que funcionan como contrapunto moral y emocional. Por un lado se encuentra Claudia y Frieda McTeer, hermanas criadas en un entorno marcado por la precariedad económica, pero también por una forma de cuidado imperfecta, firme y protectora. La voz narrativa de Claudia, retrospectiva y crítica, permite reconstruir los acontecimientos desde una conciencia que ha sobrevivido al trauma, sin interiorizar completamente el desprecio racial dominante. Frieda, su hermana mayor, representa una etapa intermedia entre la infancia y la madurez, mostrando ya los primeros efectos del miedo, la vergüenza y la vigilancia moral impuesta a los cuerpos femeninos negros, aunque todavía conserva una capacidad de empatía activa. En contraste, la familia Breedlove encarna la descomposición extrema del vínculo familiar. Cholly Breedlove y Pauline Breedlove forman una pareja definida por la violencia, el resentimiento y la frustración, atrapada en una dinámica donde el conflicto sustituye a cualquier forma de intimidad reparadora. Ambos personajes arrastran historias personales de desarraigo y humillación, que lejos de resolverse se proyectan destructivamente sobre sus hijos. Pauline encuentra sentido a su identidad en el sacrificio y el matrimonio, mientras que Cholly canaliza su dolor a través del alcoholismo y la agresión, incapaz de transformar los sufrimientos de su vida en responsabilidad afectiva. Pecola Breedlove, hija de Cholly y Pauline, ocupa el último eslabón de esta genealogía del daño. Su posición dentro de la familia no es la de una hija protegida, sino la de un cuerpo sobre el que se descargan la violencia, el desprecio y la indiferencia acumulados. A diferencia de Claudia y Frieda, Pécola carece de una red mínima de contención emocional, lo que la conduce a interiorizar plenamente los valores que la niegan, la creencia en su propia fealdad y el deseo de desaparecer. Su tragedia no puede entenderse sin atender a la historia de sus padres ni al entorno social que legitima esa destrucción silenciosa. El análisis conjunto de Claudia, Frieda, Pécola, Cholly y Pauline permite trazar una genealogía moral y emocional que atraviesa la novela. Morrison no presenta a estos personajes como simples individuos, sino como expresiones distintas de una misma violencia estructural que adopta formas específicas según el género, la edad y posición dentro de la familia. En este contexto, la genealogía de los personajes principales resulta fundamental, ya que permite observar cómo el daño no surge de forma súbita, sino que se transmite, se transforma y se intensifica dentro del núcleo familiar. Este trabajo se propone analizar a estos personajes de esa perspectiva relacional, mostrando cómo sus historias se entrelazan para revelar que la tragedia central de Ojos Azules no es únicamente la de una niña, sino la de una comunidad y una herencia afectiva profundamente dañadas. Ahora, tras esta introducción, nos desplazaremos a través de los personajes en función de su importancia para la trama, empezando por la protagonista, Pécola Breedlove. Tras de ella irá Claudia McTeer, que es la narradora, Frieda McTeer como hermana y dúo de esta Claudia. Luego iría Cholly Breedlove por ser el padre, el creador del conflicto,
Y por último, pero no menos importante, ni mucho menos, Pauline Breedlove, que también tiene su aquel en esta trama. Pecola Breedlove ocupa en Ojos Azules una posición central y al mismo tiempo marginal. Es la protagonista de la novela, pero no su narradora. Es el eje de la historia, pero no quien la articula con palabras. Esa paradoja no es casual. Toni Morrison construye a Pecola como un personaje cuya función no es actuar, sino revelar, a través de su progresiva desaparición, las violencias que sostienen el mundo que la rodea. Pecola no impulsa la trama, sino que la absorbe, convirtiéndose en el espacio donde confluyen las tensiones sociales, raciales y afectivas de la obra. Desde el punto de vista narrativo, su importancia no radica en una evolución clásica del personaje, sino en su condición de víctima estructural. Hija de Choli y Pauline Breedlove, Pecola nace en un entorno marcado por la pobreza, la frustración y la violencia interiorizada. La familia, lejos de funcionar como refugio, actúa como una prolongación del daño social. El hogar no protege del mundo, sino que reproduce sus lógicas. En este sentido, Pecola no es un personaje aislado, sino profundamente relacional. Su identidad se define por la forma en que los otros la miran, la usan y la descartan. La caracterización directa que ofrece el texto insiste en su supuesta fealdad, pero esta fealdad no debe entenderse como un rasgo físico o objetivo, sino como una construcción cultural. Pecola es considerada fea porque no responde a los modelos de belleza dominantes, modelos profundamente racializados que privilegian la blancura, los ojos claros y los rasgos europeos. Morrison no necesita describir minuciosamente su rostro, basta con mostrar cómo es percibida. La fealdad de Pecola es ante todo una condena simbólica. A través de la caracterización indirecta, esta condena se vuelve aún más evidente. Pecola actúa poco, habla poco, ocupa poco espacio. Sus gestos son de repliegue constante, bajar la mirada, desaparecer del centro de la escena, aceptar el lugar que se le asigna. Las relaciones de los demás personajes, la burla, la lástima, la indiferencia, construyen su identidad más que cualquier rasgo propio. Pecola es definida desde fuera, y esa definición acaba por ser interiorizada. La dimensión psicológica del personaje se articula en torno a un deseo único y obsesivo: tener los ojos azules. Este deseo no es superficial ni anecdótico, sino profundamente revelador. Pecola no quiere únicamente ser bella, quiere ser digna de amor. Cree que si sus ojos cambian, cambiará la forma en que el mundo la percibe. El conflicto interno del personaje no se expresa en términos de lucha, sino de aceptación. Pecola asume que el problema es ella, no el sistema que la rechaza. Su miedo fundamental no es al dolor, sino a la invisibilidad. Los traumas que atraviesa su infancia, culminando en la violación por parte de su padre, no generan una ruptura brusca, sino que se integran en la lógica de destrucción ya iniciada. La violencia extrema no aparece como un acontecimiento excepcional, sino como la confirmación de una verdad que Pecola lleva tiempo aprendiendo, que su cuerpo no es inolvidable y que su sufrimiento no importa. Desde esta perspectiva, su progresiva desconexión de la realidad no puede leerse como una simple locura, sino como la consecuencia última de un proceso de anulación. En cuanto a su evolución, Pecola no experimenta crecimiento ni aprendizaje. Su trayectoria es descendente y culmina en el colapso psicológico. Este estancamiento no debe interpretarse como una carencia narrativa, sino como una lección ética y estética de Morrison. La novela sugiere que en determinadas condiciones históricas y sociales no hay posibilidad de transformación positiva. La destrucción de Pecola pone de manifiesto los límites de los relatos de superación cuando se enfrentan a estructuras de opresión profundamente arraigadas. El contexto es, por tanto, inseparable del personaje. Pecola es una niña negra en una sociedad racista, una niña pobre en un sistema clasista, una niña en un mundo que ejerce violencia sobre los cuerpos femeninos. Estas fuerzas externas no solo influyen en su comportamiento, sino que lo determinan. Incluso la comunidad negra, oprimida a su vez, participa en su marginación, utilizando a Pecola como referencia negativa para reafirmar su propio valor. De este modo, el personaje se convierte en un chivo expiatorio colectivo.
Desde una perspectiva simbólica, Pécola representa el coste humano de los ideales de belleza y normalidad impuestos. Su figura encarna a todas aquellas personas cuya destrucción resulta funcional para el mantenimiento del orden social. No es un símbolo abstracto, sino uno encarnado. Su cuerpo y su mente son el lugar donde se inscribe la violencia histórica. El lenguaje refuerza esta lectura. Pécola carece de una voz narrativa fuerte. Es hablada por otros, recordada por otros, interpretada por otros. Su silencio no implica vacío intelectual, sino exclusión. No posee las herramientas simbólicas necesarias para construirse un relato propio, y esa carencia es una de las formas más profundas de dominación que muestra la novela. En relación con los grandes temas de Ojos Azules, Pécola no actúa como representación distante, sino como experiencia límite. Identidad, violencia, amor, exclusión y culpa colectiva convergen en su figura. Su tragedia revela que el daño no siempre procede de grandes actos de maldad, sino de gestos cotidianos, de miradas que no reconocen, de normas asumidas sin cuestionamiento. Finalmente, cualquier juicio crítico sobre Pécola debe evitar la valoración moral. No se trata de evaluar sus decisiones, sino de comprender las condiciones que las hacen inevitables. Su refugio final en la fantasía de los Ojos Azules no es una victoria, pero tampoco un simple fracaso. Es la única forma de existencia que le queda cuando todas las demás han sido negadas. Así, Pécola Breedlove se convierte en el núcleo ético de la novela, no porque sea ejemplar, sino porque obliga al lector a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto una sociedad necesita producir figuras como ella para sostener su propia imagen? Morrison no ofrece consuelo ni redención. Ofrece en cambio una mirada que no se aparta. Y en esa insistencia reside la verdadera potencia del personaje. Muchas gracias. Es una niña de 9 años que acaba viviendo con Pécola durante varios meses porque ella y su familia acaban acogiéndola a ella y a su madre en su casa después de que la casa de esta se quemara. Durante la historia nos da un punto de vista bastante diferente porque al tener tan poca edad nos da como una inocencia, una vista de inocencia y como algo infantil que no nos pensamos o no nos damos cuenta cuando ya lo visualizamos como adultos. De todas maneras, como ella también habla desde la visión de una adulta, podemos ver el contraste de ambos momentos y las opiniones que ella tenía siendo tan pequeña con la opinión que tiene ella ahora de mayor. Principalmente tiene dos temas fundamentales súper importantes, que son el tema de la fealdad como racismo y el abuso que ella percibe que le están haciendo a Pécola. El tema de la fealdad es súper recurrente. No para de hablar de cómo ella se siente fea, de cómo los demás son feos. Habla de que ella se siente más bonita cuando está al lado de Pécola, porque Pécola es más fea que ella. Y realmente es un tema bastante grave porque ¿cuántas veces le tienes que decir a una niña de 9 años que es fea para que no se perciba como alguien bonito con 9 años? Entonces, este tipo de racismo queda tan instaurado en la sociedad y tan dentro de las personas que hasta los niños pequeños que realmente no tienen un concepto de belleza instaurado se piensan que ser rubio de ojos azules como sus muñecos es el canon al que tienen que aspirar. Se ve afectada por eso, se compara con otras compañeras como con Maureen Peale al punto de tener una rabia interiorizada, más que pena más que pena por ella misma, tiene rabia porque se lo lleva a un punto como de resistencia. Ella no acepta ese rol en el fondo y entonces odia a ese tipo de niñas que cumplen con el rol o que pueden hacerla sentir menos en ese aspecto, como hace con Maureen Peale, como hace con Shirley Temple. Todo ese tipo de imágenes que ella tiene como de belleza a la que tiene que aspirar acaba teniéndole una rabia interna porque no sabe en el fondo, aun siendo tan pequeña, que eso no es lo que tendría que ser, porque esa inocencia realmente se la están robando. Pero no es una niña mala porque cuando ve que a Pécola le están haciendo daño siempre intenta defenderle, aun siendo ella más pequeña que Pécola,
Cuando Frieda y ella van por la calle con Maureen y ven a Pecola siendo víctima de bullying por unos niños de su clase, son las primeras en meterse dentro de la conversación e ir a defenderla, porque saben que esas cosas no están bien. Tienen empatía por el otro, a pesar de todo lo que dicen, igual que al final de la novela, cuando no están teniendo ningún tipo de empatía con Pecola, cuando la insultan o cuando le dicen que a lo mejor no es tan víctima porque no se defendió o algo por el estilo, ella misma siente repulsión hacia esos comentarios que hacen esas mujeres y opina lo contrario, quiere defender a Pecola, le da pena. Ella ve cómo abusan de Pecola físicamente, sexualmente, ve cómo su madre, la propia madre de Pecola, está pegándola y sabe que no debe ser así. Y todo lo cuenta desde esta visión inocente que nos deja ver otro punto de la historia, porque al final los adultos tenemos otra perspectiva distinta, que a lo mejor está más condicionada por nuestras vivencias y por la educación que nos han dado, y al ser una niña tan pequeña que realmente tiene la mente todavía muy abierta, todavía no se ha instaurado esas bases que luego los adultos tenemos, podemos ver realmente la importancia de las cosas, cómo afectan las cosas en la infancia. Y ella ya de mayor acaba teniendo una culpa y asumiendo una culpa que realmente tampoco le pertenece, porque ella no tiene la culpa de lo que le hacen a Pecola, tampoco tiene la culpa de no haber podido defenderla todo lo posible teniendo en cuenta la edad que tenía en ese momento, pero aún así siente esa culpa porque ve que el mundo ha rechazado a Pecola de tantas maneras que siente que si hubiera hecho algo más igual no le habría pasado a Pecola lo que le pasó, cuando realmente no es así. Por la edad tan temprana no podría haber hecho otra cosa. Y nada, con esto, en conclusión, Claudia es un personaje que nos deja ver realmente lo podrida que está la sociedad desde este punto de vista infantil, que no comprende en el fondo todas las cosas y todos los detalles, pero puede tener empatía y puede sentir culpa, puede ver todo lo que le están enseñando, toda esta educación podrida y racista que le están intentando instaurar, y ver que no está encajando en ella. Y el hecho de que lo narre con 9 años nos ayuda a tener esta visión, porque a lo mejor si hubiera sido más tarde, estos roles podrían haber quedado más instaurados en su mente y no haberle afectado de la manera que le afectó. Frieda McTeer es la hermana mayor de Claudia. Frieda tiene 10 años y posee la misma independencia y resiliencia que su hermana Claudia. Adora a Shirley Temple y a otras actrices blancas, compartiendo la creencia de que las comunidades blancas son el paradigma de la belleza y de la virtud. Frieda posee una visión bastante más profunda, aunque aún limitada, de la feminidad y de la adultez, que Claudia muchas veces envidia. Es más iluminada para el mundo en comparación con su hermana menor y con Pecola. Se le ve defender tanto a Claudia como a Pecola dentro de la novela, y Frieda se puede clasificar como un personaje bastante determinado, independiente e incluso a veces un pelín terca. Frieda y Claudia han aprendido sus lecciones de vida de su madre. Han aprendido a ser mujeres negras, fuertes, que no dejan de defenderse y que no dejan ni mucho menos abrumarse ni lavarse el cerebro por estándares de belleza que se han impuesto por mujeres negras y mujeres blancas. Incluso cuando la señora McTeer canta blues y se preocupa por sus hijas, hay amor en toda la casa. En cambio, ellas ven que no hay amor en la casa de Pecola. Gracias a los esfuerzos y a los ejemplos de la madre, tanto Claudia como Frieda pueden luchar contra las fuerzas que amenazan con destruirlas psicológicamente. Ambas chicas resienten que no solo la sociedad blanca, sino que también la sociedad negra valore a los Maureen Peels del mundo, y se dan cuenta de que deben de crear su propio valor en este mundo de belleza al cual no pertenecen. A partir de este diálogo podemos hablar de cómo Frieda es una figura que está situada entre la infancia y la primera conciencia adulta, especialmente en lo que respecta al amor, al cuerpo y a la maternidad. Su respuesta de "alguien tiene que amarte" revela una concepción bastante temprana, pero muy significativa, de la sexualidad como un acto vinculado al afecto y no a lo biológico, a diferencia de Pecola, que formula la pregunta desde la ingenuidad y el desconocimiento. Frieda introduce una noción bastante relacional. La posibilidad de tener un hijo depende de ser amado por otra persona. Esta afirmación nos muestra que Frieda ha interiorizado ciertas ideas del mundo adulto impuestas por su madre, desarrollando una visión idealizada del amor, donde este aparece como un requisito previo y mágico a la maternidad. En este contexto de la novela, esta idea resulta muy significativa, ya que contrasta mucho con la experiencia real que tiene la protagonista Pecola.
cuya posterior maternidad no será fruto del amor, sino de la violencia. Frida se muestra muy empática y protectora con Pecola. No ridiculiza la pregunta ni la juzga, responde con naturalidad como si el amor fuese algo posible y deseable para ella. Esta actitud refuerza su papel como personaje que dentro de un entorno hostil todavía cree en la posibilidad de que haya vínculos afectivos sanos. No podemos hablar sino de que Frieda representa una posición intermedia dentro de la novela. No posee la mirada crítica y combativa de Claudia, la narradora, pero tampoco la falta de defensa absoluta que tiene Pecola. Su mentalidad refleja una infancia que empieza a abrirse al mundo adulto, conservando aún un poquito de inocencia. Funciona como un contrapunto bastante trágico al destino de Pecola y como un testimonio de lo que podría haber sido una transición más justa hacia la madurez. Algo a destacar de la novela que nos concierne es sin duda la forma y la complejidad de los personajes que hay en ella. Estos no se construyen de una forma aislada, fruto de una genialidad del autor que hace que destaquen por algo o que no se integren en la sociedad por una característica inherente o que tengan un mal intrínseco, ni mucho menos. Aquí lo que hace Toni Morrison en Ojos Azules es describir a sus personajes sobre un marco y una red de relaciones, de relaciones de todo tipo, ¿no? Familiares, relaciones de poder, relaciones interraciales, y es aquí donde entra el papel del antagonista. En esta novela, una lectura superficial nos haría ver de primeras que la antagonista es el personaje del que voy a hablar, Cholly Breedlove. Y es que sí, este personaje encabeza o protagoniza el capítulo de mayor catarsis y el clímax de la obra en el capítulo que no hace falta ni mencionar cuál. Sin embargo, tal y como Toni Morrison narra la historia, no podemos acusar a Cholly de todos los males y los vicios de la familia ni de la sociedad que describe. Aunque sin duda en este aspecto es el antagonista central de la historia. No podemos decir tampoco que el antagonista es el racismo, no. Principalmente la historia, el núcleo de la historia pone como antagonista a este hombre, a este personaje. Pero reitero, lo importante de personalmente lo que creo destacable y distinto de esta obra es cómo el personaje, el antagonista, no es uno solo, ni es es un personaje simple con una maldad intrínseca. Simplemente no, al revés, de una manera compleja, es un resultado, es un producto de determinadas dinámicas que la han condicionado a lo largo de la historia, a lo largo de su vida, incluyendo el abandono materno, el trauma de la primera experiencia sexual, que se ve claramente mimetizado en la escena de la violación. Vemos como Cholly canaliza en violencia, en alcoholismo, todo ese racismo, toda esa marginación, ese odio que ha sufrido durante años. Lo canaliza a su familia y en definitiva a toda una sociedad, a su raza, que sufre también de ese odio hacia sí. Y vemos como la figura paterna
es una pieza más, un nodo más de la red de herencia de este odio, de esta injusticia, de esta genealogía trágica que viene a describir Toni Morrison. Y es así como la muerte de Choli no influye en la historia, apenas se menciona y no importa tanto en la novela. Pese a ser el autor de los males, de los mayores males de esta historia, no deja de ser una pieza más de esta tragedia perpetuada, de esta red de fracaso, de sociedad, de comunidad incapaz de sostenerse a sí misma. Cuando pensamos en ojos azules solemos centrarnos en Pécola, en su deseo de tener los ojos azules y en todo el sufrimiento que atraviesa. Pero para entender de verdad lo que le ocurre a Pécola, es fundamental detenerse en la figura de su madre, Pauline Breedlove. Porque Pauline no es solo una madre distante o cruel, es un personaje profundamente marcado por la opresión social, racial y cultural de su tiempo. Pauline crece en un contexto de pobreza y carencia afectiva. Desde joven aprende a verse a sí misma como alguien incompleta. Tiene un defecto físico, un pie cojo, que no solo afecta a su cuerpo sino también a su autoestima. En una sociedad donde la feminidad está asociada a la belleza y al deseo, Pauline interioriza la idea de que ella no encaja, de que no es suficiente. Este sentimiento de inferioridad no desaparece con el tiempo, sino que se va asentando y definiendo su forma de relacionarse con el mundo. Cuando se casa con Choli Breedlove, parece abrirse una posibilidad de cambio. Sin embargo, la relación se ve rápidamente atravesada por la pobreza, la frustración y la violencia. El hogar se convierte en un espacio hostil, sin cuidado ni ternura. Pauline no encuentra en la maternidad un lugar de reparación emocional, sino una carga más dentro de una vida que ya percibe como fracasada. En este punto, Toni Morrison rompe con la idea romántica de la madre protectora y muestra cómo una mujer dañada difícilmente puede cuidar a otros. Un elemento clave en la vida de Pauline es su trabajo como empleada doméstica para una familia blanca. En esta casa encuentra orden, limpieza y belleza. Es un espacio que le ofrece una sensación de control y reconocimiento que nunca ha tenido en su propio hogar. Poco a poco, Pauline empieza a identificarse más con esa familia que con la suya. La Casa Blanca representa para ella lo correcto, lo deseable, lo valioso, mientras que su familia negra pasa a simbolizar el caos, la pobreza y el fracaso. Aquí aparece con fuerza el racismo interiorizado. Pauline no solo sufre el racismo desde fuera, sino que lo incorpora a su forma de mirar. Admira los modelos blancos y desprecia incluso inconscientemente todo aquello que se le asemeja a su propia vida. Esto se manifiesta de forma especialmente dura en su relación con Pécola. Pauline no es capaz de ver a su hija como alguien digno de cuidado y protección. Pécola encarna aquello que Pauline ha aprendido a rechazar: la negritud, la pobreza, la fealdad impuesta por los cánones blancos. Hay una escena muy significativa en la que Pauline prioriza a la niña blanca a la que cuida antes que a su propia hija. Este gesto resume de forma muy clara cómo funciona la jerarquía afectiva de Pauline, una jerarquía completamente atravesada por la raza. La maternidad deja de ser un vínculo de protección y se convierte en una relación fría, marcada por el castigo y la distancia emocional. Desde una perspectiva social, Pauline representa cómo la opresión estructural se reduce. Desde una perspectiva social, Pauline representa cómo la opresión estructural se reproduce dentro de la propia comunidad negra. No siempre hace falta un opresor externo visible. A veces la violencia se ejerce desde dentro, entre personas que comparten la misma marginalidad. Pauline es víctima del sistema, pero también se convierte en transmisora de ese sistema, perpetuando el daño en su propia hija. El papel de la mujer negra dentro de la familia parece aquí profundamente condicionado. Pauline ha sido educada para servir, para sacrificarse y para aceptar la frustración como destino. No tiene espacio para el deseo propio ni herramientas emocionales para ejercer una maternidad afectiva.
Su identidad se define más por el trabajo doméstico al servicio de otros que por su rol dentro de su propia familia. Uno de los momentos más duros de la novela es su reacción ante la violación de Pécola por parte de Choli. Pauline no actúa como figura protectora. Su silencio y su incapacidad para intervenir reflejan no solo una falla individual, sino una cultura que ha normalizado el sufrimiento de las mujeres negras y ha negado su autoridad y su voz. En este sentido, Pauline Breedlove no debe entenderse como una villana, sino como una figura trágica. Su maternidad fallida no es el resultado de una maldad personal, sino de una sociedad que ha destruido previamente su capacidad de amar. Toni Morrison utiliza este personaje para denunciar cómo el racismo, el patriarcado y la pobreza no solo afectan a nivel social, sino que penetran en lo más íntimo de las relaciones familiares. En definitiva, Pauline encarna la transmisión del trauma. A través de ella, Morrison muestra cómo la opresión se hereda, cómo pasa de una generación a otra y cómo la falta de cuidado acaba convirtiéndose en una forma más de violencia. Entender a Pauline es esencial para comprender la tragedia de Pécola y, en un sentido más amplio, la crítica social que atraviesa toda la novela Ojos Azules.